todo el tiempo a veces pensaba en mi papá. Ahora, ¿por qué hizo eso? A veces me descontrola la cabeza hasta el punto en que llegué al punto en que quería quitarme la vida. Bueno, primero que nada, mi padre en realidad no estaba allí en el momento en que yo estaba creciendo, porque mi padre en realidad se ahorcó. Él se quitó la vida. La historia es que cuando era muy joven, mi querida mamá, mi querido papá, mi hermano y mis hermanas estábamos quedándonos en un apartamento en ese momento. Mi madre me despertó y me dijo que fuera a buscar un poco de leche para mi hermana porque ella estaba llorando. Creo que tenía 5 o 6 años. Me levanté de la cama y fui a la cocina para conseguir un poco de leche y allí estaba mi padre colgado. Sabía que alguien estaba bien porque yo sabía que algo no estaba bien, aunque era pequeño, lo sabía en ese momento. Regreso a mi mamá, la despierto y le digo a ella, oye, ¿puedes ir a la cocina y revisar a papá? Porque creo que verdaderamente está haciendo algo que se supone que debe hacer, porque yo era pequeño. Mi mamá se despierta lentamente y va a la cocina y se cae al suelo. Mi papá en realidad se ahorcó y yo fui quien lo presenció. No puedo realmente explicar sobre mi papá si él estaba allí, porque como dije, él se quitó la vida cuando yo era joven, así que después de que eso pasó, mi mamá se volvió loca. Ella empezó a usar drogas. Eso era todo por lo que vivía, era por mi papá, porque lo amaba tanto y ella empezó a usar drogas. ¿Alguna vez escuchaste alguna vez más historias después de eso? ¿Cuál era exactamente la especulación sobre por qué se ahorcó? Mi tía, que es también la hermana de mi papá, mi tía, que es María, ella solía decirme que siempre se estresaba mucho. Estaba realmente deprimido por su hermano, que mi tío, su hermano, murió. Mi papá lo tomó muy a pecho, muy duro, y no pudo sobrellevar el dolor. Supongo que sintió que la única manera de quitarse el dolor era simplemente matarse y hacer eso. Pero espero que antes de hacerlo viera la luz. De hecho, anoche estaba en mi litera, y es una locura porque estamos hablando de él hoy. Anoche estaba pensando en él, y nunca realmente me he sentado y pensado en mi papá, por qué hizo eso. Solo espero que antes de... A veces me digo a mí mismo, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué se mató y nos dejó a mi mamá y a mí así? A medida que fui creciendo en mi vida personal, mi mamá entraba y salía de la cárcel, así que no quería que los servicios de protección infantil nos llevaran. Así que nos dejó con mi abuela y mi abuela nos crió y ella nos alimentaba, nos mantenía con ropa limpia y zapatos bonitos. Ella hizo lo mejor que pudo, pero en cuanto a mi padre estando presente, no puedo decir mucho sobre ellos. ¿Está bien? Entonces cuéntame, ¿cómo fue crecer sin un padre? ¿Cómo eso moldeó tu vida? De hecho, en realidad, crecer sin mi padre, como dije y como mencioné antes, mi abuela nos crió. Cuando eso le pasó a mi padre, él matándose, mi mamá se volvió loca, entraba y salía de la cárcel, así que mi abuela nos cuidó, ya que no quería que protección infantil nos tomaran. Así que empecé a crecer. A medida que voy creciendo, yendo a la escuela, mi abuela llevándonos a la escuela todos los días. Como uno de los chicos mencionó, solíamos ver a gente con zapatos bonitos y ropa y cosas así. Estábamos limpios en ese momento. Mi abuela nos mantenía limpios, pero no teníamos solo los Jordans y cosas así. Teníamos zapatos baratos, Pro Wings y cosas así. A medida que fui creciendo en el vecindario de donde soy de Second Ward, íbamos a este parque llamado Ripley House. Cuando mis hermanos y yo íbamos a este parque, caminábamos hasta el parque, teníamos 13, 14 años, veíamos a estos tipos dando vueltas fumando marihuana. Cuando íbamos por ese camino nos detenían. Oye, ven aquí. Nos deteníamos y empezamos a fumar marihuana. Solían decirme, mira, antes de que vayas a casa, te vamos a dar un poco de Listerine para enjuagarte la boca y unas gotas Clear Eyes. Todos los días estos tipos vivían en la siguiente cuadra. Eran tipos mayores. Yo tenía 14, tenían como 20, 21. Los admiraba a estos tipos porque mi padre no estaba presente. Íbamos allí todos los días y nos colocábamos y me daban Listerine y yo regresaba. Mis primos, mi hermano y yo volvíamos a la casa. Íbamos directo a la cocina y nos comíamos todo. Un día mi tío me dijo, hombre, estás comiendo demasiado rápido, estás colocado. Todos ustedes tienen los antojos y cosas así. A medida que fui creciendo, quizás solía andar con estos tipos. Resulta que estos tipos estaban en pandillas. Querían que me uniera a pandillas a una edad temprana, me hacían hacer cosas estúpidas, me usaban como un muñeco de pruebas, pero nunca nos enviaban a mí
a mis hermanos ni a mis primos en misiones para hacer cosas. Simplemente les gustaba que estuviéramos cerca. Supongo que querían que creciéramos y fuéramos como ellos para que pudiéramos ser el joven, para que pueda generar todo lo de las pandillas. Pero al crecer en mi vecindario nunca me uní a una pandilla. Por la ausencia de mi padre, supongo que por eso hice lo mío. Empecé a vender drogas, mi primo y mi hermano, porque mi abuela crió a mis primos, que son los hijos de mi tía, porque ella también estaba entrando y saliendo de la prisión. Solíamos ver a gente con coches bonitos, llantas y dinero, joyas. Solíamos ver películas de gángsteres. Solíamos ver cosas así como en Los Buenos Muchachos. Nos decíamos, hombre, quiero ser así, o quiero a estas mujeres Cadillacs y cosas así. Así que al ir creciendo solíamos comprar marihuana, empaquetarla y venderla, y con las ganancias fumamos, nos colocamos, y al ir creciendo mi idea era que esta vida se trataba de conseguir dinero. Así que, hombre, ahorrábamos dinero y a medida que yo fui creciendo empecé a vender más que solo marihuana. Empezó a llevarme a las pastillas, crack, cocaína. Empecé a interesarme en las mujeres, en las chicas. Tenía un montón de novias y solo estaba engañando. Tenía una chica y para cuando yo sabía, solía ir a la escuela y para cuando llegaba a casa tenía 5 o 6 números y hablaba con todos ellos. Y un día estuve 15 minutos aquí, 15 minutos allá. Crecí como un pequeño jugador vendiendo drogas. Pensé que era genial, pero mi papá no estaba ahí para decirme que eso no era lo correcto. Mi abuela, en realidad, de ninguna manera, en absoluto, no estaba enojada por la situación de que yo vendiera drogas. En lo más mínimo, de verdad. No digo que ella no le importara, pero sí le importaba. Ella solo dijo, si ustedes, lo que sea que hagan, espero que no los atrapen y que regresen a casa antes de que oscurezca. Así que salíamos a las calles, vendíamos drogas, hacíamos lo que teníamos que hacer, volver con mujeres. Solía llamarla y hacerle saber, pasaré la noche en casa de un amigo, no voy a estar allí mañana, cosas así. A medida que fui creciendo, y como dije, toda mi meta al crecer en la vida era conseguir dinero o dinero, tener cosas bonitas, porque mis amigos, las personas con las que crecí, tenían cosas bonitas. Y yo decía, hombre, todos tienen esto. Y eso es lo que está pasando. Ese es el estilo de estos días. Es llevar Jordans y gorras bien ajustadas y cosas así. Así que pensé, hombre, no voy a seguir así más. De una forma u otra, voy a conseguir dinero y mostrar, oye, yo también puedo conseguir esto. Sin ustedes, a medida que fui creciendo, mis amigos empezaron a traicionarme. Empecé a estar mucho tiempo solo. Todo lo que hice lo hice por mi cuenta. Ya sea que salga a comer, me doy un gusto. Me siento en el restaurante como solo voy a pedir margaritas. Pero siempre tengo dinero. Siempre pensé que era algún gángster o algo así. Al ver estas películas no se me quedaba en la cabeza. A medida que fui creciendo empecé a venir a lugares como este. Vine por primera vez, de hecho a los 17 tuve un caso de robo y le quité la cadena a este tipo y salí corriendo. Vine cuando tenía 17, salí a los 18. La segunda vez, que fue aproximadamente el año pasado, salí en 2010. Pero digo esto, mientras crecía, conocí a mi esposa con la que estoy ahora un poco. Y eso fue lo más hermoso que me pasó, conocerla, porque ella ha estado a mi lado desde que me han estado encerrando. Ella podría haber simplemente dejado todo, pero ella sigue aferrándose porque sé que tiene fe en mí. Ahora tengo un hermoso hijo, una hermosa hija, y he aceptado a Cristo en mi vida. Me di cuenta mientras pasaba por mi mala vida que si no cambio ahora va a empeorar porque, como dije, mi mamá estaba entrando y saliendo de la prisión, mi papá se suicidó y estábamos viviendo en la casa de mi abuela. Mis hermanos y hermanas me miraban con admiración y empecé a verlos. Mi hermanita empezó a intentar robar mi marihuana y tratar de vender mi marihuana para conseguir dinero, mis hermanos y todo eso. De hecho, crecí en una familia de drogas, porque mis tíos y ellos todos vendían drogas. Siempre tenían coches bonitos, anillos de oro, cosas así. Crecí viendo eso. Mis tíos venían y yo pensaba, hombre, quiero ser como mi tío. Quiero tener cosas bonitas. Pero todo el tiempo, a veces siempre pensaba en mi papá. Ahora, ¿por qué hizo eso? A veces me descontrola la cabeza hasta el punto en que llegué al punto en que quería matarme. Pero yo dije, no, ¿sabes qué? Dios no me creó para hacer cosas así. Tiene que haber algo mejor. Quizás, si ese fuera el caso, entonces ¿por qué estamos vivos? Dios se mató, se colgó en una cruz por mí. Siento que tenía que devolverle el favor.
Mi esposa, ella realmente no me cree que estoy cambiando, pero le dije, hombre, necesitas dejar de permitir que el diablo ponga cosas en tu cabeza. Dios puede convertir lo malo en bueno. Planeo quitarme los tatuajes de la cara. Me he unido a un programa basado en la fe. Quizás estoy caminando con Dios. Trato de ser obediente en todos los aspectos porque no quiero que se me corten las bendiciones. Rezo por mi esposa para que tal vez, porque mi esposa cree en Jesucristo, pero ella no está realmente tan metida en la palabra como yo. Así que cuando le escribo cartas, le escribo versículos, y cuando ella viene a visitarme aquí, dice, hombre, ¿sabes qué? Realmente me gusta lo que me enviaste a mí y a mi hijo. Como dije, esta es la segunda vez que le hago pasar esto a mi esposa. Cuando estuve aquí el año pasado, estuve fuera un par de meses y volví, pero estuve el año pasado. Siempre le escribía y le decía que iba a volver a casa cambiado. Saldría y me quedaría fuera haría el bien durante un par de meses, ir a estudios bíblicos, a la iglesia y hacer el bien, no beber, no fumar marihuana ni tomar pastillas. Haría eso, haría el bien durante un par de meses, pero luego poco a poco seguramente volvería a mis viejas costumbres. Fumaba un cigarrillo. Mi esposa solía decirme, pensé que no ibas a hacer nada. Escribiste todas estas cartas hablando de que ibas a cambiar. Y yo decía, vamos a estar bien. Iba a la iglesia y luego aún me drogaba creyendo que estaba bien. Me decía a mí mismo, colocándome al mismo tiempo pensando que estaba bien, me decía a mí mismo, ¿sabes qué? Al menos si voy a la iglesia, Dios me verá como si estuviera intentando. Pero solía ir a la iglesia con marihuana en el bolsillo a veces. No voy a mentir. Solía ir a la iglesia, Dios me perdone. Iba a la iglesia y volvía a casa y me drogaba. Mi esposa me decía, no puedes estar haciendo eso. Ahora que lo pienso, no era lo correcto, pero no estaba completamente maduro en mi vida espiritual. Ahora que estoy envejeciendo, me doy cuenta de que tengo que cambiar mi vida. Y los tatuajes en mi cara describen mi forma de vivir, mi antigua forma de vivir la vida de pandillero, haciéndome tatuajes y cosas, pero ahora he aceptado a Cristo en mi vida y estoy quitando eso porque no quiero que mi hijo crezca pensando que puede hacer eso. Le digo cuando vienen a verme, no quiero que seas como yo, de hecho quiero que seas mejor que yo. Y estos tatuajes se están quitando. Y él dice, más te vale quitarte esos tatuajes. Déjame hacerte una pregunta. Conmigo personalmente, recuerdo que como mi papá no estaba presente, no tenía a ese hombre caminando a mi lado. Me toca decir, no, chico, no necesitas estar haciendo eso. Está bien, te voy a mostrar cómo hacerlo. Haces buen trabajo, orgulloso de ti, te amo. Todas las cosas que necesitamos como jóvenes, porque no tenía eso. Me dejé llevar por todo lo que este mundo dice que necesitas ser como hombre. Éxito, dinero, poder, la gran posición, el auto lujoso, la casa bonita, todo eso. Cuéntame un poco sobre eso. ¿Es lo mismo en lo que te metiste? ¿Cómo fue? Bueno, así como mencionaste, yo tuve la misma mentalidad, poder y mujeres. Pensé que eso era todo ser parte de un hombre, pero ahora que Dios ha abierto mis ojos, eso era solo ser un tonto. Ahora, no se trata de las mujeres, el auto lujoso, se trata de amarnos unos a otros y cuidando de mi esposa y mis dos hijos, porque mi esposa, ella me necesita allá afuera. Es difícil en este momento estar lejos. Ella tiene que cambiar los pañales y los niños corriendo por el supermercado. Ella tiene uno, tiene que ir a buscar para el otro pasillo, cosas así. Pero supongo que por eso crecí de alguna manera así. Creo que si mi papá estuviera aquí, no creo que sería quien soy hoy. De hecho, te digo la verdad, ¿Cómo crees que sería tu vida diferente de lo que es ahora? probablemente sería porque mi papá antes, él falleció, mi mamá solía decirme que él era muy bueno en el baloncesto, que casi tuvo una beca para ir a jugar baloncesto, para ir a la Universidad de UFH, y era realmente bueno. Mi papá medía como 1,85, tenía muchas mujeres, pero mi mamá aún lo amaba, pero él era realmente bueno en el baloncesto. Y yo mismo sé cómo jugar baloncesto muy bien, pero creo que si él estuviera aquí hoy, yo no estaría viviendo el estilo de vida que vivo. Probablemente me empujaría más a quedarme en la escuela, a jugar baloncesto y a seguir adelante a la universidad y a llegar a la NBA porque sé jugar muy bien. ¿Qué desearías que tu papá hubiera hecho de manera diferente? Sé que es un poco diferente porque, correcto. Desearía que realmente nunca hubiera hecho lo que hizo. Como dije, cuando pienso en mi papá suicidándose, lo vi colgando, que así mismo, y como dije, y lo vi colgando, yo estaba como, ¿qué demonios? Algo no está bien, pero de no pensar en eso, porque cuando pienso en eso me voy a un trance profundo, estoy como, empiezo a soñar despierto, debo despertar pronto. Pero cuando pienso en eso,
me digo, ¿sabes qué? Ahora tengo un hijo, no voy a ser así, todavía tengo una oportunidad, me quedan 6 meses, así que todavía tengo una oportunidad de decirle a mi hijo y enseñarle cómo ser un hombre, pero de la manera correcta, cómo ser un hombre de Dios en realidad, no solo un hombre común, sino un hombre de Dios, porque es diferente de ser solo un hombre y un hombre de Dios. Quiero que viva en el Espíritu. Eso es bueno. Si hay una cosa que le puedes decir a tu papá en este momento, si estuviera vivo, ¿qué le dirías? Le diría, primero le diría que lo amo, sé que sería feliz porque probablemente él estaría jugando baloncesto, pero solo le diría, gracias por ser un buen padre, aunque no estuvieras presente, pero le diría eso, que tiene razón, correcto. Pero ¿cómo crees que el hecho de que creciste sin un padre, cómo te formó y moldeó eso en tu vida diaria y personal como esposo? Oh, hombre, porque no viste eso, correcto, pero no vi eso, pero Dios me ha estado enseñando, ¿sabes qué? No quieres ser así, quieres ser mejor, y ahora mi esposa me ama, nos amamos el uno al otro. En realidad soy un buen padre. Cuando estaba allá afuera antes de atrapar esto, en ese caso trabajaría, llevaría a mis hijos a comer. Hombre, soy un muy buen padre. Mis hijos me aman y no solo los dejo de lado ni cosas así. Cuando miro a mi papá pienso, no voy a ser así. Eso me hizo más fuerte porque me digo a mí mismo, bueno, no voy a hacerle eso a mi hijo. A pesar de que él me hizo eso, no voy a hacerle eso a mi hijo. Voy a criarlo de la manera correcta. Eso solo me hace más fuerte. Cuando miro a mi hijo, pienso en lo que mi papá me hizo, no voy a hacerle eso a él. Le voy a dar todo de mí. Y aprendí otra cosa, que ya no se trata de mí, porque cuidé de mis hijos y mi hija y mi esposa, pero fui egoísta en ciertos aspectos. Mi esposa decía, eres egoísta en algunos aspectos, pero ahora me doy cuenta de que desde que acepté a Dios, en mi vida planeo tener mi propio negocio, quitarme mis tatuajes porque sé que con Dios todo es posible. Esta vez sé que definitivamente lo tengo. Esto es todo porque estoy cansado de lastimar a mis hijos. Estoy cansado de verlos venir a visitar y que los registren. Los miro, tienen que ser registrados. Mis chicos tienen 6 años, mi hija tiene 1, tienen que ser registrados. Cosas así simplemente me motivan a detenerme, venir y dejar de ponerlos. Por favor, en una situación así, ¿Cuál es la mejor parte de ser padre? lo mejor de ser padre es que he traído niños a este mundo, les he dado vida. Lo mejor de ser padre es que, sin lugar a dudas, definitivamente, he traído niños a este mundo. Les he dado un poco de vida. Les he dado vida y ahora solo tengo que hacer que sea mejor para ellos. Son niños hermosos, quiero decir, todos los niños son hermosos. Le doy a Dios todo el honor y la gloria, sin lugar a dudas, y absolutamente por cambiarme y por quien soy hoy. La gente me mira y piensa que soy una mala persona por mis tatuajes. Pero si llegan a conocerme, tengo un buen corazón, tengo a Dios en mí, así que definitivamente no puedo ser como solía ser antes. Soy un pandillero, no puedo ser así. Pero la gente me mira así. Pero como dije, me estoy quitando los tatuajes y planeo ir a trabajar. Quiero empezar mi propio negocio de lavado a presión. Entonces cuando muera puedo dejárselo a mi hijo para que puedan tener algo de qué esperar en la vida. Mira la película The Father Effect gratis en YouTube.